Buenos días, vamos a ver hoy la parte de álgebra vectorial. Vamos a empezar viendo un formulario, que este formulario lo podréis descargar de nuestra página web, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, y luego haremos 15 ejercicios para practicar todo esto que aparece en el formulario. Vamos punto por punto. Primero, diversas formas de expresar un vector en función de sus componentes coordenadas. Vamos a repasar qué era un vector, si estamos en el plano, imaginémonos algo así, será algo que tiene dirección y sentido, y este vector, por ejemplo, tendrá dos coordenadas en X y uno en Y. Podemos representarlo, tal como sería este caso, 2 en X más 1 en Y. Esta forma no es recomendable porque tiende a confundirse un vector con un escalar si se suman las cosas. Luego tenemos la forma de separar cada cosa con comas, que esta sí que ya se ve más, y la general, que es la de separar con i, las x, j, las y y k, las z. Como queráis, es decir, el vector este que tenemos aquí, que sería el 2, 1, en este método sería 2, 1. No tenemos tres dimensiones, que allí estamos en 2, así que no consideramos las z. Y si fuese aquí, 2i más 1j. Y no consideramos las z, como si estuviese en el plano. Si estamos en tres dimensiones, tendremos las tres componentes. Siguiente epígrafe. Módulo y cosenos directores. Módulo, una vez que tenemos el vector, por ejemplo de este, sería calcular la longitud de esta flechita, es decir, todo lo que sería la longitud del vector. Para hacer esto, haríamos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque estamos en el plano. Si tuviésemos en tres dimensiones, cada componente al cuadrado. Y se hace la raíz de eso, es directamente el módulo. Cosenos directores, que sí que igual es más novedad. Cosenos directores es si yo tengo aquí en el vector de antes que teníamos dibujado y tengo ese alfa, si quiero sacar la proyección del vector en el eje X, lo que hago es, para el eje X, será el módulo del vector, lo que valga, por el coseno de alfa. Este coseno de alfa es un coseno director, que es lo mismo que tengo aquí. Si lo despejo aquí, coseno de alfa será lo mismo que v en módulo partido x. Al revés, está mal despejado. X partido v. Vale. Es lo que tenemos aquí. Con x va alfa, con y va beta y con z va gamma. Es decir, el ángulo beta sería este. Bueno, esto ya se ve mejor. Aquí tenéis la representación en tres dimensiones. Fijaros, con el eje X va este ángulo alfa, que está aquí, con el Y va beta y con el Z va gamma. ¿Vale? Y de ahí sacamos los cosenos directores todos. Se cumple este juego trigonométrico. Coseno al cuadrado, la suma de los cosenos al cuadrado tiene que dar 1. Esto viene de demostraciones trigonométricas, nos da igual, lo podéis aplicar directamente. Suma de vectores. Si yo tengo dos vectores, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo los vectores v1, que será 2, 1, y v2, que será 3, 4, si yo quiero sumar estos dos vectores, v1 más v2, lo que hago es sumar componente a componente. Es decir, la primera componente será 2 más 3 y la segunda 1 más 4. La suma, v total, será 5, 5. Vale, ese será el vector final, componente a componente. Aquí lo que os explica es que en plan genérico, si tengo un V1 con X1 y 1 Z1, X2 y 2 Z2, se sumarán así cada componente, las X por un lado, las Y por el otro y las Z por el otro. Siguiente apartado, producto de un escalar por un vector. Esto es un ejemplo también. Si tengo un vector que es el 1, 2, si lo multiplico por escalar, es decir, si quiero 3V, lo único que le va a pasar a este vector es que va a crecer 3 veces. Entonces será 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Pasará a ser ese vector. Si quiero menos v, lo que hago es multiplicar por menos 1. Entonces lo que me queda es menos 1, menos 2. Si el vector antes dibujado era así, ahora queda hacia el otro lado. Es lo que os explica ahí y lo que tenéis en este dibujito. Fijaros, tiene un vector v, lo multiplica por 3, este vector crece al triple, y si lo multiplica por menos 3, bueno, ahí no se ve el menos, si lo multiplica por menos 3, crece el triple y cambia de dirección. Vectores unitarios.
son los que tienen de módulo 1. ¿Cómo hacemos un vector unitario? Pues cogemos un vector cualquiera, sigo con los ejemplos de antes, por ejemplo el 2, 1. Si quiero hacer que esto tenga módulo unitario, lo que hago es, cojo cada componente y la divido entre el módulo del vector, que en este caso será 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y la siguiente componente igual, entre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, el vector unitario será 2 raíz de 5 y más 1 raíz de 5j. Vale, si hacéis el módulo de esto va a dar 1. Más cosas. Producto escalar de dos vectores. Esta parte es importante. Si tenemos dos vectores, en el ejemplo es v y v', tenemos que v por v' es igual al módulo de v por el módulo de v' por el coseno de ángulo que forman entre los dos vectores. Que esto también se puede poner como v por proyección de v' sobre u, ¿vale? Se lee así, proyección de v' sobre u. Vamos a ver, producto escalar. Si yo tengo dos vectores, los de antes, 1, 2 y v2, que será 2, 3. Y quiero hacer el producto escalar v1 por v2, lo que hago es 1, 2 por 2, 3. Y esto se multiplica, este con este y este con este. Y se suman ambos. 1 por 2, 2, más 2 por 3, 6. El producto escalar daría 8. La manera en que hemos hecho esto sería lo que está a la izquierda del igual, es decir, esta parte de aquí, que aquí lo tenéis explicado, aquí, se suman cada componente. Estamos siempre poniendo ejemplos en el plano, si estamos en 3 dimensiones, la componente z, pues la z. Si lo que queremos es utilizar la parte derecha de la ecuación, lo que hay que hacer es el módulo de cada vector y luego multiplicarlo por el ángulo. En este caso será módulo de v1, raíz de 5, módulo de v2, raíz de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, es decir, 9 más 4, 13. Y nos quedaría como de esto, v1 por v2, producto escalar, módulo de v1, módulo de v2 por coseno del ángulo que forme. Esto lo vimos anteriormente que daba 8, está aquí arriba. Igual a raíz de 5 por raíz de 13 por el coseno del ángulo que forma. Entonces, conociendo los vectores, podríamos calcular el ángulo que hay entre los dos. Luego en los ejercicios veremos algún caso. ¿Qué más cosas? ¿Por qué podemos poner esto como proyección? Fijaros, aquí lo que varía, cuando pone proyección de v' sobre u, eso es igual que v' por coseno de phi. Fijaros en este dibujo. Aquí tengo el vector v abajo y el vector v' arriba. Si yo quiero calcular la proyección de v' en u, lo que hago es el módulo de v', lo que mida esto de longitud, lo multiplico por el coseno del ángulo que forme. Y lo que tengo es esta distancia que tengo ahí, la proyección. Así que si haríamos v' el módulo por el coseno del ángulo, lo que estamos haciendo es esto. Y es lo que está escrito aquí. Lo que faltaría a mayores es meter el módulo de v, que es lo que está en la formulita. ¿Vale? Esto hay que dominarlo a rajatabla. ¿Vale? Propiedades. Goza de las propiedades conmutativas y distributivas. Esto la tenéis, vamos, desde el colegio casi. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. ¿Por qué? Si yo tengo un v1 que va hacia arriba y un v2 que va así, el ángulo que forman aquí perpendicularmente son 90 grados. Si entro en esta ecuación, módulo de uno por módulo del otro, que valga lo que sea, pero coseno de 90 grados va a valer 0. Así que lo que sea por 0 va a ser 0. Si dos vectores tienen la misma dirección y sentido, su producto escalar es igual al producto de sus módulos. Vale, pues es lo mismo que antes. Si tengo dos vectores que son paralelos, es decir, v1 y v2, o que están en la misma dirección, fijaros que el ángulo que forman entre los dos será de 0 grados. Coseno de 0 vale 1. Así que si esto vale 1, lo que nos queda es el módulo de los vectores multiplicados entre sí. Producto vectorial de dos vectores. Vale. ¿Por qué pone aquí A? Porque nos da el área. Ahora veremos por qué.
escrito con la X, no con el punto, ¿vale? Y si lo desarrollamos, al igual que hicimos con el producto escalar, que teníamos una parte a la izquierda del igual y otra parte a la derecha, la parte a la derecha del igual será módulo de V por módulo de V' por el seno del ángulo que forma. Veis que desarrollado aquí pone módulo de V por H. Vamos a ver qué es esa H. Si antes tenía esto en el dibujo de arriba, si eso lo vemos aquí, en este dibujo de arriba, y ya queda visto. Vuelvo a tener V y V'. Fijaros que si yo ahora hago la proyección en el eje vertical que acabo de dibujar, lo que hago es el módulo de V' por el seno del ángulo alfa. Y lo que estoy haciendo es esta proyección. Y si hago esta proyección, vamos a llamarla esto H, que es lo que le llama I, y aquí tengo V. Si hago H por V, lo que estoy haciendo es el área de este trozo todo, base por altura. ¿Vale? Así que al hacer estas proyecciones, lo que estoy haciendo es el área del paralelogramo que formen los dos vectores. Siempre el módulo, porque esto al hacer el producto vectorial me da un vector. Si hago el módulo, me da el área. Producto vectorial me imagino que sabéis hacer. Hacia la derecha se suman esto y hacia la izquierda se restan. Si no, esto luego lo repasamos en algún ejercicio. Propiedades. Goza de las propiedades anticonmutativas. ¿Qué significa esta anticonmutativa? Que si yo hago el producto vectorial de este vector que esté ahí colocado con los números que sea, imaginémonos que nos dé 3i más 5j menos k. Si cambio 2 de sitio, es decir, una fila por la otra, lo que me va a quedar es esto cambiado de signo. Menos 3i menos 5j más k. ¿A qué se debe eso? Bueno, al hacer el producto vectorial, cuando tenemos el vector, es decir, este vector, lo que nos está dando es un vector perpendicular a los dos vectores que metemos aquí, ¿vale? Consideramos que esos dos vectores que metemos ahí forman un plano y el vector que obtenemos es un vector perpendicular. ¿Y cuántos vectores perpendiculares podemos obtener? 2. En este caso, fijaros, en el dibujillo este. Si llevo V sobre V', como si fuese un sacacorchos, me da este vector que va hacia arriba, perpendicular. Y si hago el módulo de este vector, sería lo que me daría el área. Pero si llevo al revés, si llevo V' sobre V, me queda el otro vector, que es el perpendicular hacia abajo. Todo plano tiene dos vectores perpendiculares, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Al final un vector es el opuesto del otro, es lo mismo que multiplicar por -1, si os fijáis, ¿vale? Eso es la propiedad anticonmutativa. Distributiva luego veremos algún ejercicio en que hay que aplicarlas. Si dos vectores son paralelos, su producto vectorial es nulo. Bueno, si son paralelos, lo que pasa es que el ángulo que forman es 0, es decir, alfa vale 0. Si entro aquí, en esta formulita con ángulo 0, seno de 0, vale 0, 0 por lo que sea, me queda 0. Se podría poner la propiedad también que si el ángulo, si son perpendiculares, si el seno es de 90, que valdría 1, el producto vectorial es igual al producto de los módulos de los vectores. Producto mixto. Es un escalar, es decir, nos da un número y cuyo valor es el volumen del paralelepípedo, que tiene los tres vectores como lado. Vale. Multiplicamos los tres vectores y nos da directamente qué es el volumen. Si lo pensáis es, si yo calculo con el producto vectorial, aquí abajo, imaginemos, con C y B hago el producto vectorial, lo que tengo es el área. Si ese área la multiplico por A, lo que obtengo es el volumen, que es lo que se hace aquí. Y estas son diferentes formas de escribirlo. Vale, ¿cómo se puede hacer esto todo? Metiendo todo y calculando un determinante. Luego haremos alguno. Es la forma más fácil de hacerlo, más que hacer esto por separado. Y doble producto vectorial, propiedades del producto vectorial. Esto lo aplicaremos luego. Vamos a empezar ahora con problemas. Problema 1. Si un vector forma con los ejes X e Y ángulos de 60 grados y tiene de módulo 4 unidades, calcular sus componentes coordenadas. Vale. Lo dibujamos aproximadamente. Tenemos nuestros ejes X, Y y Z y tenemos un vector proyectado por aquí. Sería algo así. Vale, nos dice que forma 60 grados con el eje X y con el eje Y, es decir, es el ángulo...
el ángulo este vale 60 grados y este vale 60 grados. Acordad que del formulario este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Componentes coordenados, lo que nos está pidiendo es la componente X y Z, es decir, sus proyecciones. Y nosotros sabemos que X es igual a la proyección, vamos a llamarlo al vector A, por ejemplo. Es decir, módulo de A por el coseno del ángulo que forman, coseno de alfa. X será igual al módulo lo conozco, que vale 4, y el coseno lo conozco, que vale 60. Coseno de 60 vale 1/2, así que X valdrá 2. Vamos con Y. Y será módulo de A por coseno del ángulo que forman. También conozco todo. Así que será 4 por coseno de 60, que vuelve a ser 1/2, así que este también vale 2. ¿Y cómo sacamos Z si no conozco el ángulo? Pues vamos a ver, se saca por trigonometría. Pensemos. Aquí abajo tengo un triángulo rectángulo, aquí se forman 90 grados. Y esta última es la diagonal. Vamos a llamarla la diagonal, yo qué sé, B minúscula, por ejemplo. Así que si yo quiero esa B minúscula, sé que B al cuadrado por Pitágoras es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto será Y y eso será X. Y luego aquí tendré otro triángulo rectángulo, del que la diagonal también es diagonal de un triángulo rectángulo, de este. Así que sería módulo de A al cuadrado, que es el vector, será igual a B al cuadrado más la altura, que la altura para mí es Z al cuadrado. Es decir, si sustituyo lo de arriba en lo de abajo, me quedará A al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Despejo de aquí Z, que es lo que quiero, y me quedará raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Es decir, Z igual a raíz de 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esto vale 2 raíz de 2. Vale. Tenemos ya todas las componentes. X, Y Z. Siguiente apartado, ángulo que forma con el eje Z. Pues para saber el ángulo, vuelvo a hacer lo mismo que al principio. Z será igual al módulo de A por el coseno del ángulo que forme, que con el ángulo Z era gamma. ¿Conozco Z? Sí, 2 raíz de 2. ¿Conozco el módulo de A? Sí, 4. Me lo da el enunciado. Así que será despejar de aquí y listo. 2 partido 2 raíz de 2. Hago para sacar el ángulo. ¿Y qué me pide? ¿El ángulo o el coseno? No, me pide el ángulo. Vale, pues hagamos el ángulo. Que el ángulo será... Está mal despejado. Momento, 2 raíz de 2 partido 4. Y esto da raíz de 2 partido de 2. Esto es el ángulo de 45 grados. Vale. Problema 2. Se tienen tres fuerzas concurrentes. Concurrente significa que salen del mismo punto, todos los vectores, cuyos módulos son F1, 6 kilopondios, F2, 3 kilopondios y F3, 4 kilopondios, que forman respectivamente los siguientes ángulos con el eje OX. El primero 45, el segundo 30 y el tercero menos 60 grados. Las tres fuerzas están en el mismo plano, coplanares, es decir, estamos en 2 dimensiones, no en 3. Calcular el módulo de la resultante y el coseno del ángulo que forman. Vale, vamos empezando dibujando esto. F1 6 kilopondios a 45 grados, más o menos. F2 3 kilopondios a 30 grados, como es más pequeña, la mitad de la flecha. Y F3 4 kilopondios, pero a menos 60 grados, algo así. Si quisiésemos calcular la suma gráficamente,
Lo que hacemos será, donde termina F1, llevar F2, es decir, algo así. Y donde termina F2, llevar F3, es decir, algo así. Y ahí obtendríamos la F total, que la F total, vamos a pintarla en verde, la F total sería esta. Eso es lo que nos están pidiendo, pero matemáticamente. ¿Cómo lo hacemos matemáticamente? Pues si recordáis del formulario, los vectores se suman componente a componente, es decir, todas las X por un lado y todas las Y por el otro. Así que lo que tengo que hacer es descomponer cada fuerza en su componente X e Y. Es decir, F1. Tengo que sacar un F1X y un F1Y. F1X aquí será igual al módulo por la proyección en el eje, es decir, coseno de 45 grados. Y F1Y lo mismo, pero con el seno, para proyectarlo en el eje Y. Esto será 6 coseno de 45, vale, raíz de 2 partido 2. Así que esto da 3 raíz de 2 kilopontios. Seno y coseno de 45 valen lo mismo, así que esto va a dar exactamente lo mismo. F2, pues F2 habrá que descomponerlo en F2X y en F2Y. F2 tiene de módulo 3 por coseno de 30 grados y F2Y tiene de módulo 3 seno de 30 grados. Proyección en el eje X y en el eje Y. El coseno de 30 vale raíz de 3 medios y el seno vale 1 medio. Esto lo dejamos como 3 medios y esto casi lo vamos a dejar así. Vale, nos falta F3. F3X y F3Y. 3 coseno de menos 60 y 3 por seno de menos 60. Vale, vamos a pensar aquí. Los de arriba no hay problema, porque al proyectar en los ejes nos queda la parte positiva en ambos ejes, tanto en el X como en el Y. Pero con F3, cuando proyecto en el eje Y me queda negativo, porque estoy en la parte negativa del eje, y cuando proyecto en el eje X me queda positivo. Así que me tendrá que contar F3X positivo, si lo metéis en la calculadora coseno de menos 60 os va a dar positivo, y F3Y negativo. El coseno de menos 60 vale 1 medio, así que aquí nos quedaría 4 por 1 medio, 2 kilopontios. Y el seno de menos 60 vale menos raíz de 3 medios, multiplicado. Así que menos 3... aquí me he confundido. El módulo de F3 es 4. No es 3. Así que aquí queda un 4. Así que la resultante final quedará menos 2 raíz de 3 kilopontios. Ahora que tengo ya todos los vectores descompuestos en sus componentes, puedo sacar la F total, que será el sumatorio para el componente X de todas las componentes X que tengo. Es decir, 3 raíz de 2 más 3 raíz de 3 medios más 2. Y en las componentes verticales, 3 raíz de 2 más 3 medios menos 2 raíz de 3. ¿Vale? Si sumo esto todo, me quedará el vector 8,84 y 2,28. Ojo, esto tiene unidades, ¿vale? Kilopontios, no os olvidéis. Por último, a mí me pedían el módulo, no el vector. Si quiero sacar el módulo y tengo el vector, lo que hago es cada componente al cuadrado y luego aplico la raíz. Y esto da 9,1. Vale, me pedían a mayores el ángulo que forma con el eje OX. Si tengo el vector, vamos a fijarnos aquí. Si yo tengo el vector este y me piden el ángulo que forman con el eje OX, si os fijáis, tengo como un triangulito, del cual esto vale 8,84 y esto vale 2,28. El ángulo que me están pidiendo es ese, vamos a llamarle alfa. Conozco el módulo, me piden el coseno, si yo quiero sacar el coseno, la parte más fácil será hacer el módulo, es decir, la proyección es igual al módulo por el coseno del ángulo que forma. ¿Tengo la proyección? Sí, 8,84.
Tengo el módulo, lo acabo de calcular antes, 9,1 por el coseno de alfa. Despejo esto. Y esto da 9,1 entre 8,84. Lo he despejado al revés. Está mal. 8,84 entre 9,1. Y esto da un coseno de 0,97. Vale. Hasta ahí estaría este problema. Problema 3. Descomponer la fuerza de módulo F igual a 20 newtons en las direcciones A y B indicadas en la figura. Vale. Lo que nos está dando ahora es la componente final, es decir, la F total. Nos está dando esto, F total. Y yo tengo que descomponerla en dos vectores, uno que va a estar en A, es decir, vamos a llamarle FA, y otro que va a estar en B, FB. Esto va a ser FB. Es decir, la suma de FA más FB como vectores tendrá que ser F total. ¿Cómo hacemos esto? Pues si gráficamente será FA, que la puedo dibujar aquí, que tiene que ir por A, y FB, que tiene que tener componentes B, es decir, tendrá que ir aquí, y esto tengo que hacerlo gráficamente, FA y FB, y son vectores. Pero para sumar gráficamente, lo que hacíamos era llevar a donde acaba un vector el principio del otro. Así que si yo quiero llevar FB donde acaba FA, lo que tengo que hacer es una paralela a B. Y una paralela a B que acabe por donde termina el punto S. Esto y esto son paralelas. Y aquí tengo que situar mi FB. Ahora ahí tengo un triángulo. Tengo que sacar las variables de ese triángulo, es decir, ángulos o módulos o lo que sea. Módulos es lo que me pide el enunciado. Y sé que este vale 20 newtons. ¿Cómo saco los grados? Pues vamos a ver. Si hago una paralela por arriba, estas dos tendrán que ser paralelas, las dos horizontales. Y si eso es así, este ángulo, vamos a cambiar de color para no liarnos mucho, este ángulo de aquí, por simetría, tendrá que ser igual a este ángulo de aquí. ¿Y cuánto vale este ángulo de aquí? Pues vale a 120 menos 45. Y 120 menos 45 vale 75. Es decir, esto vale 75 grados. Y ya tengo que en el triangulillo tengo uno 75, otro 45. Vamos a ponerlo aquí para que vaya quedando más claro. ¿Y cuánto vale el otro? Pues si sé que el triángulo como máximo no, el triángulo tiene la suma de todos los ángulos, valen 180 grados. El ángulo que a mí me interesa será igual a 180, que será el total, menos 45, menos 75. Y esto dará 60 grados. Así que este ángulo de aquí vale 60 grados. Y este módulo 20. Si tengo 4 datos, puedo resolver cualquier triángulo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Por el teorema del seno. Y el teorema del seno decía, el módulo, es decir, el módulo partido el seno del ángulo opuesto, en este caso 60 grados. Tiene que ser igual a cualquier combinación de los otros. Es decir, FB partido seno de 45, que es su opuesto, o FA partido seno de 75, que es su opuesto. Tengo que hacer esto 2 a 2, es decir, por un lado voy a juntar este con este y por otro lado voy a juntar este con este, para tener un sistema que pueda resolver. Así que de los dos primeros, 20 partido seno de 60 tiene que ser igual a FB partido seno de 45. De aquí despejo, FB 20 por seno de 45 partido seno de 60. Y del otro me quedará 20 partido seno de 60 igual a FA partido seno de 75. FA igual a 20 por seno de 75 partido seno de 60 grados.
Operáis esto con la calculadora y os quedará que este vale 22,3 newtons y este vale 16,3. Así que ya tenemos sacado todas las componentes. Tenemos las direcciones y los módulos. Ejercicio resuelto. Problema 4. Se tienen tres vectores no coplanarios, es decir, estamos en tres dimensiones. Esos tres, formados con sus puntos. Designamos por M el punto medio del segmento rectilíneo AB y por G el baricentro del triángulo ABC. Se pide obtener razonadamente y sucesivamente lo siguiente. Ahora dibujamos. Primero, vamos a ver lo que es el baricentro para recordarlo, ¿vale? Si yo tengo un triángulo, el baricentro sale de unir la mitad de un lado con el vértice opuesto, la mitad de otro lado con el vértice opuesto y la mitad del otro lado con el vértice opuesto. ¿Qué características tiene esto? El baricentro estaría en el punto donde se corten todas. Si esto, vamos a llamarle este segmento A, B, C y aquí. Si el segmento AD lo pudiésemos dibujar, que lo podemos dibujar, es decir, AD, este es el segmento AD, y el baricentro se encuentra aquí. Si dividimos esto en tres partes, el baricentro se encontraría a 1/3 de la distancia que hay desde D, o a 2/3 desde A. Y si cojo cualquier otra distancia, es decir, si cojo esta, me pasa lo mismo. Si la divido en 3, estará a 2/3 de un lado y 1/3 del otro. Y de C a la mitad del otro lado pasa exactamente igual, ¿vale? Esto hay que saberlo para poder resolver el ejercicio. Por otro lado, vamos a hacer un dibujo esquemático para ver lo que tenemos. Como estamos en tres dimensiones, me dice, tengo un vector, vale, otro vector, perfecto, y ahora le damos nombre a esto todo, y otro vector. Vale. Vamos a llamarle a esto al vector a esto vector B y a esto vector C, porque sí, es un ejemplo, ¿vale? Si esto lo denominamos así, pues este será el punto O, este será el punto A, este será el punto B y este será el punto C. Fijaros que si hacemos este dibujo, ahora lo que tenemos es una especie de triángulo aquí, si unimos esos tres puntos. Es decir, la finalización de los tres vectores. Y además en el enunciado me dice que designamos por M el punto medio del segmento rectilíneo AB, es decir, este puntito ahí valdrá M. Bueno, valdrá no, se llamará M. Y no nos dice nada más. Vale. Que el baricentro se llama G. Vale. El baricentro sale de unir el punto M con el lado opuesto. Y tenemos que sacar otro, por ejemplo, el punto medio de AC con B. Y ese punto será G. Que G dijimos que era el baricentro. Si hacemos bien gráficamente el punto medio de C a B y lo unimos con A, tiene que pasar justo por G. ¿Vale? Y con estos dibujos ya empezamos a resolver el enunciado que nos dice. Expresión de OM en función de A y B. OM como vector, claro. Es decir, me está pidiendo, lo vamos a pintar en dorado, OM me está pidiendo este vector. Y que lo ponga en función de A y de A y de B, que los tengo ahí dibujados, del vector A y del vector B. ¿Cómo hacemos esto? Pues como tengo que poner en función de A y B, yo creo que lo suyo es relacionar cada vector A con OM y algo más. Y el vector B exactamente igual, OM como vector. Entonces, fijaros, yo puedo poner que el vector A es igual a OM más MA. Si dibujo eso ahí así, la suma de esos dos vectores me va a dar claramente el vector A. Y el vector B lo puedo poner como OM más MB. ¿Y resuelvo algo con esto? Pues vamos a pensar. ¿Hay alguna relación entre MA y MB? Como estamos en el punto medio, los vectores son exactamente iguales, solo que uno está cambiado de dirección. Así que MA será igual a menos MB.
porque miden exactamente lo mismo. Si resuelvo este sistema ahora, es decir, si sumo esto, OM más MA. Aplicamos sustitución aquí en el B, OM, y MB lo ponemos como MA, que sale de despejar en la última ecuación. Si sumo estas dos ecuaciones, aquí me quedará A más B igual a 2M, y MA menos MA se me van. Despejo M y me quedará A más B partido de 2. Esto es lo que me pide el apartado A, que era expresar expresión de OM en función de A y de B. Ahí estaría, ¿vale? Apartado B, vamos a hacerlo así se ve el dibujillo. Expresión de MC en función de OM y C, vale. MC, ¿dónde está MC? Me están pidiendo ahora, vamos a pintarlo de otro color, de rojo, por ejemplo. Me están pidiendo ahora MC, me están pidiendo esto. En función de OM, ¿vale? Y C. Es decir, me están pidiendo MC en función de OM y C. ¿Cómo hacemos esto? Pues fácil, fijaros en el dibujo que yo puedo hacer que OM más MC sea igual al vector C. Como lo que me están pidiendo es el vector MC, lo despejo. MC será igual a C menos OM. Y ya está. Ya tengo el vector MC en función de C y OM. Que si queremos lo podemos poner en función de los vectores principales, porque MC es igual a C y como OM ya lo tengo calculado de antes, menos A más B partido de 2. ¿Vale? Si nos lo pidiese. Y además en el apartado B también nos dice, así como la de GC en función de MC. Vale. GC en función de MC. Pues vamos a pensar. Fijaros que GC, vamos a pintarlo en dorado aquí en el dibujillo, sería esto. Y sale desde el baricentro hasta el extremo. Y MC va desde la mitad del lado hasta el otro extremo. Fijaros que lo que tenemos es, como tenemos el baricentro, hay que aplicar esto que vimos ahí, ¿vale? Lo del triangulito. ¿Cuánto daría eso? Pues aplicando directamente lo del baricentro, sale que GC tiene que ser igual a 2/3 de MC. Y estos son vectores. Y ya tenemos GC en función de MC, que si lo queremos poner otra vez en función de los vectores principales, será hacer 2/3 de lo que teníamos MC, que lo teníamos calculado antes. A más B partido 2. Vale, hasta ahí sería el apartado B. Apartado C. Expresión de OG en función de A, B y C. OG, es decir, me están pidiendo, vamos a buscar otro color, este mismo, me están pidiendo OG, me están pidiendo esto. Y eso, si os fijáis ahí, lo voy a poner aquí para que lo veáis directamente en el dibujo. OG más que OG, vamos a poner la otra manera. C es igual a la suma de OG más GC. Vale, eso lo veis. Así que como yo quiero OG, despejo OG. Que será C menos GC. C ya no se toca, está en función de A, B y C. Y GC lo tengo antes, en función de C y AB. Y ya tendría así todo lo que nos pide. Problema 5. Un vector tiene por origen respecto de cierto sistema de referencia el punto O y de extremo P. Calcular componentes del vector OP. Vale, si tenemos un punto inicial y un punto final, queremos el vector OP, lo que tenemos que hacer es punto final menos punto inicial.
Conocemos los dos puntos, así que simplemente es restar componente a componente. 3 menos menos 1, 4. Menos 1 menos 2, menos 3. Y 2 menos 0, 2. Vale, ya tenemos el vector OP. Apartado B. Módulo y cosenos directores. Módulo es raíz al cuadrado de cada componente al cuadrado. Esto daría raíz de 29. Cosenos directores. Nos acordamos que el coseno director salía de x igual a módulo por coseno del ángulo que formaban y igual a módulo coseno del ángulo que formaba, beta con el y, alfa con el x y con el eje z gamma. Y estos son módulos. Vale. Está claro que conocemos el módulo, pero ¿conocemos la componente x? Pues vamos a pensar, si nosotros tenemos un vector dibujado, lo que tenemos automáticamente al conocer las componentes del vector, fijaros que tenemos la componente x, la componente y la componente z. Así que en el apartado A, que sacamos las componentes, que sacamos el vector, lo que estamos sacando son las componentes todas. Así que tenemos todos los datos para poder sacar los cosenos directores. Aquí será x entre módulo OP, esto es lo mismo que poner 4 raíz de 29, coseno de beta será igual a i módulo OP, que es lo mismo que poner menos 3 raíz de 29, y por último coseno de gamma será igual a z partido módulo OP, que es lo mismo que poner 2 partido raíz de 29. Ya tenemos todos los cosenos directores. Y por último, en el apartado C, nos dice un vector unitario en la dirección de él, pero en sentido contrario. Vamos por lo primero. Un vector unitario. Pues si tengo el vector, vamos a ponerlo grandecillo para luego ahorrar tiempo. Este sería el vector. Si lo quiero hacer unitario, divido cada componente entre el módulo. Y ya tengo el vector unitario. Recordad que el vector unitario es el que tiene de módulo la unidad. Si hacéis el módulo de esto, os daría 1. Y por último, si queremos un vector en sentido contrario, es decir, si ahora tengo este vector u y yo lo que quiero es vector en sentido contrario, lo que hago es menos u. Un vector que vale lo mismo, pero cambia de sentido. ¿Cómo consigo esto? Pues haciendo menos OP unitario. Donde antes tenía signos positivos, ahora tendré que tenerlos negativos. Menos 4 raíz de 29i más 3 raíz de 29j y menos 2 raíz de 29k. Y este sería el vector unitario en la dirección de él, pero en sentido contrario. Problema 6. Dados los vectores A y B, calcular el producto escalar de ambos vectores, ¿vale? Esto lo tenemos en el formulario. Si quiero el producto escalar de ambos vectores, sería lo que teníamos a la izquierda del igual. Directamente cojo cada vector y multiplico componente a componente y lo sumo. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. 2 por 4, 8. Así que esto todo da que el producto escalar vale 4. Siguiente apartado. El ángulo que formen. Aquí sí que ya tengo que utilizar la formulita completa, lo que está a la izquierda del igual y a la derecha del igual. Por el coseno de alfa. Despejo el coseno de alfa, que es lo que me interesa, y me quedará producto vectorial de A y B dividido entre el módulo de A y el módulo de B. El producto escalar lo tengo, que vale 4, es lo del apartado A, y tengo el módulo, ¿no? Pero lo calculamos. Módulo de A. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, raíz de 6. Y tengo el módulo de B, raíz de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 26. Así que metemos en la formulita
y tenemos que el coseno vale 4 partido raíz de 6 partido raíz de 26. Como yo lo que quiero es alfa, hago al coseno de eso y me dará 71,3 aproximadamente. Ese es el angulillo. La proyección de B sobre A. Aquí tenemos dos maneras de hacerlo. Si seguís las fórmulas del formulario, nos queda que el producto escalar es igual a A por la proyección de B sobre A. Si despejamos directamente de aquí, proyección de B sobre A, nos queda el producto escalar dividido entre el módulo de A. Es decir, A por B lo tenemos que valía 4 y el módulo de A vale raíz de 6. Esta es la proyección. Si lo hacemos por lógica y razonando, lo que nos está pidiendo es la proyección de B, este sería B, sobre A. Es decir, nos está pidiendo esto. Y si conocemos este ángulo, pues ya, genial. Así que la proyección de B sobre A será lo mismo que hacer el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. ¿Tengo el módulo de B? Sí, raíz de 26, que lo tenía antes. ¿Coseno del ángulo que forme lo tengo? Sí, también lo tengo. Es justo eso. Así que por 4, raíz de 6, raíz de 26. Tachamos lo que se nos va y queda 4 raíz de 6. Queda exactamente lo mismo por ambos los lados. Problema 7. Demuéstrese que si la suma y la diferencia de los vectores tienen el mismo módulo, entonces son perpendiculares. Vale, como me habla de dos vectores, pero no nos dice qué vectores son, vamos a coger dos genéricos. Vamos a coger x1y más y1j, y para el siguiente vector, v2, x2y más y2j. Y nos dice, la suma, pues haremos la suma, v1 más v2. Como se suma componente a componente, x1 más x2 y más y1 más y2j. ¿Y la diferencia? Pues exactamente lo mismo. Las restamos x1 menos x2 y más y1 menos y2j. Vale, ya tenemos la suma y la diferencia. Y nos dice, tienen el mismo módulo. Es decir, si tienen el mismo módulo, el módulo de la suma será igual al módulo de la resta. Y el módulo no es más que la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y en la resta, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Raíz con raíz se pueden eliminar. Elevamos al cuadrado todo esto. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Más cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y del otro lado, cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo porque es una resta. Y al igual con la sis. Menos el doble del primero por el segundo. Vemos que podemos eliminar. x1 al cuadrado está en los dos lados, x2 igual, y 1 y 2 exactamente lo mismo. Si paso todo hacia el mismo lado, es decir, de aquí para allí, me quedará 4x1, x2, más 4 y 1 y 2, igual a 0. Puedo sacar 4 factor común, así que los 4 se me van. Así que al final lo que tendré será x1, x2, igual a y1 y 2. Vale, me dice que el producto escalar, no, que entonces tienen que ser perpendiculares. Fijaros que lo que acabo de sacar aquí es lo mismo que si yo hago el producto escalar de v1 por v2, lo que haría a la izquierda de igual en el formulario. Es decir, multiplicaría componente a componente, aquí lo que tengo es x1 y 1, y aquí x2 y 2. Si multiplico esto componente a componente, me queda x1 por x2 más y1 por y2. Y de aquí sé, como tiene que ser esto igual a esto, que esto tiene que ser igual a 0. Es exactamente lo que tenía arriba. Si pongo la fórmula larga, lo que me queda es v1 por v2 es igual a módulo de v1 por módulo de v2 por el coseno del ángulo que forma. v1 por v2 sé que vale 0. Así que aquí me queda
con el módulo por el coseno del ángulo que formen. Esto, valga lo que valga, los módulos lo puedo pasar dividiendo. Así que de aquí lo que tengo es que 0 es igual a coseno de alfa, porque 0 dividido algo da 0. Y para que esto sea así, los únicos ángulos que me dan que el coseno es 0 es alfa igual a 0 o alfa igual a 270. Alfa igual a 90 o alfa igual a 270, que representado, si este era mi vector, significa que está a 90 grados, lo que sería perpendicular, o a 270, lo que también sería perpendicular. Así que sí que se demuestra lo que nos decía el enunciado. Problema 8. Dado el vector v, 4i menos j más 2k, calcular su proyección sobre la recta que pasa por los puntos A y B. Vale, primero, fundamental, proyección, necesitamos dos vectores, así que lo que tengo que hacer es el vector AB, que será B menos A. 2, 2, 1, menos 0, 1, 2. Y esto da 2, 2 menos 1, 1 y 1 menos 2, menos 1. Tengo el vector. Pero vamos a pensar. Nosotros cuando teníamos antes un vector P, por ejemplo, y otro vector A, lo que hacía era proyectar este vector aquí y esto me da un número de unidades. Imaginad que es lo que sea, 5. Estas unidades, cuando estamos en los ejes normales coordenados, X, Y, se refiere a las unidades de medida. 1, 2, 3, es decir, si cojo este vector y lo proyecto aquí, me va a dar 3 unidades en las ejes X. Ahora estoy proyectando sobre una recta. El vector en la recta infinita puede ser muy grande o muy pequeño, y la proyección es sobre ese vector. Como yo lo que quiero es la proyección sobre la recta, igual que cuando hago sobre un eje o X, lo que tengo que hacer es el vector unitario, AB unitario. Porque aquí lo que tengo, cuando yo digo es 1, lo que estoy proyectando es el vector unitario. Como es 3 veces el unitario, digo que es 3. ¿Vale? Porque esa recta también me podría dar un vector de longitud infinito. Por eso se coge el unitario. Así que al hacer el unitario, lo que tengo que hacer es coger el componente partido raíz del módulo. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es decir, 2, 1, menos 1, raíz de 6. Ese será el vector unitario. Y ahora, para sacar la proyección, aplico el producto escalar directamente el vector v por el vector AB unitario. Lo que estaba a la izquierda del igual, el producto escalar me da la proyección, cojo 4 menos 1, 2 por 2, 1 menos 1 partido raíz de 6. Multiplico esto componente a componente y me quedará, saco el raíz de 6 factor común, 2 por 4, 8, menos 1 por 1, menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Así que esto da 5 raíz de 6. Esta es la proyección sobre el vector unitario, ¿vale? Es decir, sería 5 raíz de 6 veces el vector unitario de la recta. Problema 9. Dados dos vectores A y B, hay un vector unitario que sea perpendicular a ambos. Recordamos del formulario, que os recomiendo que lo imprimáis. Vectores unitarios se obtenían a través del producto vectorial, así que automáticamente lo que haremos será el producto vectorial. Y JK, 2, 1, menos 3, 1, 0, menos 2. Calculamos esto, acordaros. Se suman los que están hacia la derecha. Esto será menos 2i, ahora esto con esto, 2 por 0k por 0, 1 por menos 3j, menos 3j. Y se restan los que van hacia la izquierda, menos k, menos 3 por 0i, 0, y menos por menos más 4j. Así que el vector que nos queda será menos 2i más j menos k.
Ese es el vector perpendicular, pero nos pide además tener en cuenta que es unitario. Así que yo lo que quiero es el vector perpendicular unitario. Vamos a llamarle v a esto todo para que sea más fácil. V unitario será menos 2, 1, menos 1, partido por el módulo. Y el módulo será menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Que esto da raíz de 6. Ese será el vector unitario. Problema. ¿Cuántos vectores perpendiculares puedo tener? Si yo tengo esto en un plano, puedo tener este vector perpendicular y este vector perpendicular. Vamos a llamarle C y D. Propiedad anticonmutativa, lo vimos también en el formulario. Si cambio en el producto vectorial estas dos de posición, me va a dar el signo cambiado. Yo, como ya tengo un vector calculado, lo que quiero es el otro perpendicular, que es decir, lo que quiero es el opuesto, que va a ser el otro perpendicular. Directamente cambio los signos. Si antes tenía menos 2, ahora pongo 2. Si antes tenía más 1, ahora pongo menos 1. Así que me queda 2i menos j más k. Y estos son los dos vectores perpendiculares. Este, uno, y este, el otro. Problema 10. Dados los vectores a y b, calcular su producto vectorial. Bueno, este apartado es exactamente igual que el ejercicio anterior. A por b, y calculamos el producto vectorial. JK, 1, 3, menos 2, y 1, menos 1, 0. Lo calculamos y esto da menos 2i, menos 2j, menos 4. Vale, ya tenemos el apartado A. B. El área del paralelogramo que tienen los dos vectores como lados. Otra vez hago referencia al formulario. Si quiero el área, era hacer el módulo del producto vectorial, que ya lo tenemos hecho. Así que cojo cada componente al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Y esto queda raíz de 4 más 4 más 16, 24. Que lo podemos poner como 2 raíz de 6, si lo queréis. Apartado B, hecho. Y el apartado C, un vector C de módulo 6 perpendicular al plano que se encuentra A y B. Vale. ¿Tenemos un vector perpendicular al plano? Sí, tenemos el vector perpendicular al plano, porque el producto vectorial nos daba un vector perpendicular. Así que este ya nos vale. Ahora, vamos a hacerlo unitario. Y para hacerlo unitario, cojo todo el vector y lo divido entre su módulo, que ya lo tengo calculado de antes. Así que tengo un vector unitario, pero a mí me pide que el vector C, bueno, este sería el vector C, tiene que tener de módulo 6. ¿Qué módulo tiene este vector unitario? 1. Si quiero que tenga de módulo 6, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese vector por 6 y ya estaría. Que si lo queremos desarrollar, pues será, nos quedará 12, 6, si lo racionalizáis, menos raíz de 6, menos raíz de 6, os dejo que lo calculéis para que os dé, pero da esto seguro. Forma de escribir esto en formulita en plan bonito, lo que hemos hecho es 6 para que dé el módulo 6 por el producto vectorial para tener un vector perpendicular a los que nos piden y este, como nos interesa que tenga módulo unitario, lo dividimos entre su módulo. Esto es vector perpendicular unitario y esto es multiplicar por el escalar 6 para que el módulo del nuevo vector dé 6. Problema 11. Tres vértices de un paralelogramo ABCD tienen por coordenadas A, B y D. Calcular las coordenadas del vértice C. Vale. Vamos a imaginarnos un paralelogramo cualquiera con los vértices A, B, C, que no lo sabemos, y D. A tiene por coordenadas 2, 0, 2. B, 3, 2, 0. C las desconocemos. Y D, 1, 2, menos 1.
¿Cómo podemos aquí obtener el vértice C? Pues lo suyo es que el vértice C será la suma del vértice del vector AB y el vector BC. Está claro que si hacemos eso, lo que vamos a obtener es el vector AC. Así que podemos poner aquí que el vector AC, que será igual al punto C menos el punto A, tiene que ser igual al vector AB más el vector BC. Problema, que el vector BC no hay manera de conocerlo, porque el vector BC sería C menos B. Pero sí que sabemos que como BC es paralelo a AD, podemos poner que AD será igual que BC. Así que aplicando esto, podremos resolver el punto C. Primero, vamos a calcular el vector AD entonces, que será lo mismo que el BC, será igual que AD, y esto será D menos A. Es decir, 1, 2, menos 1, 2, 0, 2. Y esto nos dará 1 menos 2 menos 1, 2 menos 0, 2, menos 1 menos 2, menos 3. Tenemos el vector AD. Seguimos entonces, necesitamos también el vector AB, que será B menos A. Es decir, 3, 2, 0, menos 2, 0, 2. Y esto da 3 menos 2, 1, 2 menos 0, 2 y 0 menos 2, menos 2. Vale, ¿podemos calcular el vector, el punto C? Sí, porque C menos A será igual al vector AB, que ahora lo tenemos, 1, 2, menos 2, más el vector BC, que también lo tenemos, menos 1, 2, menos 3. Es decir, C será igual a 1, 2, menos 2, más menos 1, 2, menos 3, más el punto A que valía 2, 0, 2. Es decir, 1, menos 1, 0, 2, 2, más 2, 4, más 0, 0, menos 2, menos 3, menos 5, menos 5 más 2, menos 3. Este sería el punto C. Así que con esto ya tendríamos todos los puntos. 2, 2, 4, 2, 4, menos 3. Vale, siguiente apartado. Área del paralelogramo. Pues si yo tengo dos vectores que son concurrentes, que en este caso los tengo, como es el AD y el AB, si hago el producto vectorial de esos dos vectores y luego hago el módulo, automáticamente tengo el área. Así que haríamos para el apartado B, producto vectorial de AB por AD, que será IJK, y ahora cada vector, 1, 2, menos 2, menos 1, 2, menos 3. Y esto da menos 2i, 5j, 4k. Para hacer el área tengo que hacer el módulo de lo que acabo de calcular, que será cada componente al cuadrado. Y esto daría raíz de 25, raíz de 45. O simplificado, 3 raíz de 5. Unidades cuadradas. Y ángulo entre A y B, en este caso lo vamos a hacer aquí arriba. El ángulo en B, el ángulo que me piden, el ángulo que me están pidiendo con esto, es este ángulo de aquí. Y yo, como conozco estos dos vectores, para mí lo fácil es calcular este ángulo, que vamos a llamar alfa. Así que calcularemos ese ángulo alfa y luego ya miramos cómo calcular beta. ¿Por qué es fácil de calcular ese ángulo alfa? Porque si hago el producto vectorial de AD o de AB, que casi ya lo tengo ordenado de antes, de AB por AD, igual, producto escalar, perdón. Si hago el producto escalar y esto será igual, módulo de AB por módulo de AD
por el coseno del ángulo que formen, de ahí puedo despejar el ángulo. Vector AB lo tengo, 1, 2, menos 2, por vector AD también lo tengo, menos 1, 2, menos 3, igual. Módulo de AB, no lo tengo pero lo saco. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, por raíz del módulo de AD. Menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Coseno del ángulo que forma. Despejamos esto todo. Bueno, vamos primero a operar 1 por menos 1, menos 1. 2 por 2, 4. Menos por menos más, 6. Y esto da raíz de 9 por raíz de 14 por coseno del ángulo que forman. Así que coseno de alfa será igual a, ¿cuánto da esto? 10, 9, entre raíz de 9 que vale 3 y raíz de 14 que lo dejamos. Es decir, esto da 3 raíz de 14. Y el ángulo este será entonces, lo calculamos, 3 dividido raíz de 14, arco coseno de eso, 36,7 grados aproximadamente. Vale, tengo alfa, pero yo quería beta. ¿Cuánto suman los ángulos de un paralelogramo? Todos los ángulos de cualquier paralelogramo suman 360 grados. Así que el ángulo que yo quiero, bueno, mejor, vamos a sumar todos los ángulos y ya está. 360 es la suma de todos, que será 2 veces alfa más 2 veces beta, porque los ángulos son iguales 2 a 2. Si esto es beta, esto también es beta. Si esto es alfa, esto también es alfa. De aquí despejamos beta y nos queda 360 menos 2 alfa partido 2. Sustituimos con el valor de alfa que ya lo teníamos, 36,7 partido de 2. Y esto nos da, por 2, 360 menos esto, dividido 2, 143,3 grados, lo que valdría el ángulo beta. Problema 12. Si el producto vectorial de dos vectores es a por b igual a 3i, 6j, 2k, y sus módulos son 4 y raíz de 7 respectivamente, calcular su producto escalar. Vale. Aquí aplicamos la definición de producto escalar, la fórmula larga. Módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que forma. ¿Conozco el producto escalar? Sí, pero lo que tenemos que aplicar en esta formulita es el módulo del producto escalar. Vamos a calcular el módulo del producto escalar, que será igual a raíz de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, en realidad aquí sería más menos 6 al cuadrado. Este módulo dará raíz de 49, es decir, 7. Ahora sí que podemos seguir aplicando eso. El módulo 7, módulo de A, 4, módulo de B, raíz de 7. Y el seno del ángulo que forman es lo que tenemos que despejar. Así que aquí será 7 partido 4 raíz de 7. Calculamos el ángulo este. 7 dividido. Y nos da que este ángulo alfa vale 41,41 grados. Vale, tengo el alfa. Pero lo que me piden es el producto escalar. Y el producto escalar también aplicamos la fórmula grande, A por B igual a módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forma. Como yo lo que quiero es saber lo que está de la izquierda del igual, simplemente miro si tengo todos los datos de la derecha. Y sí que los tengo, porque módulo de A, 4. Módulo de B, raíz de 7, que está en el enunciado. Y coseno de 41,41. Calculamos esto. Por 4 da 3 raíz de 7, si cogéis todos los datos. Y ya tendríamos el producto escalar.
Problema 13. Calcular el volumen del paralelepípedo de la figura sabiendo que conocemos a O, A, C y B, que está ahí escrito a mano, expresado en metros. Calcular el volumen. Vimos anteriormente en el formulario que el volumen era igual a A, producto vectorial de B por C. O lo que es lo mismo, el determinante de AX, AI, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Es decir, que si yo conozco los tres vectores, A, B y C, ya puedo hacer el determinante y por lo tanto sacar el volumen del... Si yo dibujo esto, lo que tengo aquí, en versión paralelepípedo, que es lo que me pide, tengo algo así. Y conozco el punto O, el punto A, el punto B y el punto C. Así que necesito sacar los vectores. Así que haré el vector OA, y este vamos a llamarle A, al B, que será OB, y el C, que será OC. Esto será el punto A, que el punto A es 3, 2, 4. Este será el punto A, no, el punto... Sí, estaba bien. Punto A menos el punto O, punto B menos el punto O, punto C menos el punto O. Punto A, 3, 2, 4, menos el O, que es 1, 0, 2. Punto B, 2, 6, 8, menos el 1, 0, 2. Punto C, 2, menos 3, 1, menos el 1, 0, 2. 3 menos 2, 3 menos 1, 2, 2 menos 0, 2, 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1, 6, 8 menos 2, 6. 2 menos 1, 1, menos 3, 1 menos 2, menos 1. Ahí tengo los vectores todos. Así que ahora el volumen es el determinante de estos dos. 2, 2, 2, 1, 6, 6, 1, menos 3, menos 1. Si hacemos el determinante de esto, nos tiene que dar menos 12, menos 6, más 6, menos 12, 6 por 5, 30. No, sí, esto está mal. 6 por 6, 36. Menos, queda más, 2. Esto da... Este con este se nos va. 4 menos 24 más 36. Algo va mal. A ver, 2 por 6, 12 negativo. 6 por 3, 3 por 2, 6. Y aquí es un 12. Para. Aquí donde puse más 6, esto es menos 6 más 12. Y ahora este se me va con este. Menos 18. Vale, 20 unidades cúbicas. Así está. Fijaros que si cambiáis dos vectores de sitio, lo que pasa es que os va a dar en negativo, pero no puede existir un volumen en negativo. El volumen siempre tiene que ser positivo. ¿Vale? Problema 14. Demuéstrese que si A más B más C igual a 0, se verifica que los productos vectoriales esos son iguales. Este es un problema completamente teórico de aplicar propiedades. Como tengo que demostrar esos productos vectoriales, lo que voy a hacer es de aquí despejar, por ejemplo, C. C sería igual a menos A menos B, es decir, menos A más B. Entonces empiezo, por ejemplo, con este producto vectorial, B por C. B por C es lo mismo que hacer B por lo que tengo aquí despejado, menos A más B. Si aplico la propiedad anticonmutativa, puedo eliminar ese signo menos que hay ahí. Así que nos quedaría A más B, cambio de sitio las dos filas que operaría en el producto vectorial por B. Y ahora aplico la propiedad distributiva, es decir, A por B más B por B. ¿Pero qué pasa con B por B?
Si recordáis, esto era si yo tengo unos genéricos b por a, módulo de a por módulo de b por seno del ángulo que forme. Si yo tengo el mismo vector b por b, el ángulo que formarán será 0 y seno de 0 grados vale 0. Así que b por b va a valer 0. Queda demostrado que b por c es igual a por b. Vamos ahora a coger el último, c por a, por ejemplo, y c tengo demostrado que era menos a más b, vamos a cerrar todo esto en paréntesis, por a. Otra vez, como me molesta el signo menos, aplico la propiedad anticonmutativa y los cambios de sitio y elimino el menos. Por a más b. Aplico la propiedad distributiva, quedándome así. Como aquí es el mismo vector, esto vuelve a dar 0, así que a por b. Ya queda demostrado que a por b es igual a c por a y a por b es igual a b por c, siendo entonces todos iguales entre sí. Igual a b por c. ¿Vale? Ahí tenéis una demostración de la mayor parte de propiedades que tienen el producto vectorial. Y por último, en este bloque, el último ejercicio que haremos será el problema 15, demostrar la identidad de Lagrange. Es bastante común preguntar esto, ¿vale? Otra vez de teoría, pero fijémonos. Tenemos a por b. A por b en producto vectorial es lo mismo que módulo de a por módulo de b por el seno del ángulo que forma. Si lo que tengo es a por b al cuadrado, tendré módulo de a al cuadrado, módulo de b al cuadrado por seno al cuadrado de alfa. En el producto escalar que tengo, a por b primero, será módulo de a por módulo de b por el coseno del ángulo que formen. Si lo tengo al cuadrado, tendré módulo de a al cuadrado, módulo de b al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. Si tengo que sumar estos dos, es decir, si los sumo, lo que me queda es a al cuadrado, b al cuadrado, seno al cuadrado de alfa más a al cuadrado, b al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa. Si saco ab al cuadrado, b al cuadrado, factor común, me queda aquí dentro del paréntesis seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa. Y esto por trigonometría, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Así que lo que me queda es módulo de a al cuadrado, módulo de b al cuadrado, que es exactamente lo que tengo ahí en el enunciado, ¿vale? Estos de teoría, practicadlos porque se suelen preguntar bastante.